Gracias, señor presidente. Yo voy a ser muy breve, realmente. Bueno, primero expresar mi solidaridad con los reclamos que se están haciendo desde las regiones productoras. Aquí hubo algunos que advertimos que esa ley no estaba bien diseñada, dijeron que, bueno, las mismas cosas, y ahí están los hechos. Los hechos es que las regiones productoras han sufrido lo indecible con la práctica de esa ley, como bien lo señala la senadora Marisa. Lo segundo es esto: yo estoy por publicar, y aprovecho y hago una cuña, en estos próximos 15 días sale un libro mío que se llama La corrupción en el poder y el poder de la corrupción en Colombia. Y entre una de las cosas que voy a mencionar, que es muy conocida, es cómo más del 70% de los recursos de regalías se están gastando mediante formas de contratación que tienen un solo oferente. Eso es supremamente grave, porque eso es de entrada la posibilidad de que la corrupción sea rampante, eso lo sabemos todos, y el país no toma medidas en la corrección de esos hechos, y todo el mundo lo sabe, y hay sectores donde incluso es peor. En regalías, 71% de contratación con un solo oferente. Pero voy a mencionar una cosa que yo alcancé a plantear en esos días en que se aprobó esta ley, y que a eso no se le hizo caso, y es como la idea de destinar una plata importante de las regalías para ciencia y tecnología, a mi juicio, y lo dije en esos días, quedó mal planteada. Quedó mal planteada porque el gobierno, que tenía que haberlo entendido así, no reconoció que los recursos de ciencia y tecnología no pueden moverse con la misma lógica con la que se mueven otros recursos. Y entonces al final lo que terminó sucediendo es que los gobernadores terminaron convirtiendo en buena medida esos recursos en gasto, no de ciencia y tecnología, sino en sus afanes de todos los órdenes. Y entonces con esa lógica se puede terminar volviendo ciencia o a comprar un pupitre o cosas de ese corte. Eso lo advertimos oportunamente, entre otras cosas porque cualquiera que estudie estos asuntos de la ciencia y de la academia, y yo estuve muchos años de profesor en la Universidad Nacional, sabe que la ciencia no se puede distribuir uniformemente en el territorio. Uno se va a Estados Unidos o Alemania o cualquier país y encontrará que hay como unas especies de colmenas científicas en ciertos sitios, y hay otros sitios donde eso no se da de esa manera, y hay universidades que son muy duras en investigación científica y otras que son muy duras en transmisión de conocimientos, y no las hace a unos más malas que a la otra, sino distintas. Entonces, cuando aquí se tira una política como de distribución general, las cosas quedaron mal planteadas. Pero bueno, eso, digamos, yo lo advertí oportunamente, a eso no se le hizo caso, pero ya en este momento siento que cada vez sube más un reclamo de la academia, de las personas interesadas en estos asuntos de la ciencia, de la ciencia básica, o sea, no de la, porque esa es la otra discusión, no de la innovación y otras cosas, sino lo que se entiende por desarrollo científico, y entonces ya hay un reclamo sobre el cual voy a leer un par digamos, de frases, que no son mías, ¿no?, sino que son de quienes están, digamos, frenteando este asunto. Aquí tengo una carta que es del presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Físicas, Exactas y Naturales, que congrega buena parte de los científicos de primer nivel de Colombia, probablemente no todos, pero allí hay una parte bien importante. Es un reclamo que le hacen a algún medio de comunicación, pero lo que quiero, más que entrar en el detalle, es señalar cosas como estas. Ellos citan en esa carta, el doctor Forero en esa carta cita a una posición fijada hace unos pocos días, señor presidente, por el rector de la Universidad de los Andes. Miren lo que dice el rector de la Universidad de los Andes, y ahora va a leer algo que dice Wasserman, es el rector de la Universidad Nacional, el reclamo en este tipo de cosas. Dice: esa idea inicial del gobierno de Santos, y él agrega que todos aplaudimos, yo no, pero bueno, él dice eso, las regalías para ciencia y tecnología terminó mal, dice el rector. Y agrega: es entendible porque el que toma la decisión de dónde invertir es el gobernador. Y un gobernador que tiene una agenda política, legítima o no estoy discutiendo eso, no necesariamente coincide con la de la investigación. Los tiempos en política no son los mismos de la investigación. El político quiere resultados al año siguiente. La incertidumbre en los resultados no le gusta al que piensa con intereses políticos. El enfoque de la investigación en el país tiene que cambiar, dice el rector de la Universidad de los Andes. Miramos algo semejante que dijo
el doctor Basseman ya hace un par de años. Dice, los proyectos en realidad son iniciativas que se cocinan en la gobernación. Bueno, y sigue diciendo cosas que son las mismas que yo había expresado oportunamente cuando se aprobó este proyecto. Entonces, al final, lo que es un gasto especializado, complejo, que exige unas circunstancias y unas realidades, se terminó volviendo, y yo en ese sentido casi que le critico a los gobernadores, en sus afanes, ellos convierten en ciencia cualquier cosa que se les ocurra, porque en esas digamos, escaseces presupuestales, pues hay que echarle el guante al producto y gastárselo en lo que se pueda. Sí, ellos dirán es mejor gastarlo en cualquier cosa que en nada, pero esto por supuesto ha generado un reclamo con toda razón de la gente que tiene la función de defender los intereses de la ciencia en Colombia. Pero con esta advertencia, yo hice hace unas semanas aquí en el Congreso, promoví una audiencia sobre ciencia. Logramos que participara muy activa en eso la Academia Colombiana de Ciencias Físicas Exactas y Naturales, que ya expliqué quiénes son. Hablaron cerca de más de una docena de científicos de primer nivel en Colombia, de Bogotá, de Antioquia, de la costa, etcétera, o sea, la gente que está frenteando este asunto. ¿Y cuál fue la conclusión? Esto es un desastre. Señor director de Planeación Nacional, el nivel de desarrollo científico en Colombia es un desastre. O sea, si uno mira la inversión, no voy a entrar en cifras porque estoy siendo muy breve, pero digamos la participación en el Producto Interno Bruto del gasto en ciencia en Colombia es ridícula, eso es una vergüenza mundial. El número de publicaciones en revistas indexadas, el número de científicos dedicados a la investigación, esto es una verdadera vergüenza mundial. Repito, no tengo tiempo para entrar en los detalles, pero ahí están las cifras, aquí las tengo. Y este proyecto, o esta ley, que en parte se atrajo, digamos, su respaldo con este asunto de lo que iba a pasar en ciencia, pues terminó siendo otro fracaso, y ese asunto no se ha resuelto, a pesar, repito, de que estaba clara desde el principio. Bueno, entonces yo lo que estoy aquí planteando, en resumen, es la necesidad de que se modifique la ley, doctor Gaviria. Eso quedó mal. O que digan que no es de ciencia, ¿cierto? O sea, que ese fondo no es de ciencia y gástese en cualquier cosa. Pero esto no pueden ir aquí echándonos cuentos y entonces sube el gasto en ciencia, no sé qué, y uno va y mira, y entonces aquí el gasto en ciencia, entonces a alguien le dan una beca para hacer un doctorado y dicen que eso es gasto en ciencia. No, eso puede ser gasto en educación, pero no es gasto en ciencia. En esa audiencia que les menciono, concluimos todos que un COMPES de ciencia que están tramitando, doctor Gaviria, no es de ciencia, es de una cosa que se llama innovación, y yo no me opongo a que haya innovación, esa es otra discusión. Pero una cosa es el desarrollo científico de un país y otra cosa es la innovación en un país. Una cosa es la educación, y la educación es importantísima, pero eso no es ciencia. Es que esto hay que catalogarlo como debe ser para que el gasto se dé donde debe ser, que es un poco lo que pasa también con los recursos para el agro, ¿no? Entonces, a uno a rato le cuentan como gasto agrario la promoción de la construcción de unas viviendas, y está bien que se construyan viviendas en el agro, pero eso no es gasto agrario estrictamente dicho, porque son cosas diferentes. Un campesino le pueden inclusive hacer una casa, pero si no le resuelven el problema de su agro, de su agricultura, pues al final la casa tampoco se lo va a resolver. Entonces, pues llamo la atención sobre esto, le hago un llamado expreso al Congreso, al gobierno, porque yo sé cómo se tramitan aquí las cosas, pero esa ley de regalías, que quedó mal en muchas cosas, quedó peor en los asuntos de la ciencia, y se debe modificar con criterios serios, ¿sí? Así a ratos haya quien no las pueda comprender, pero entonces que en la última universidad del último territorio de Colombia tienen que hacer ciencia, ¿pero por qué? Estas eran cosas que yo recuerdo que discutíamos en la universidad. Yo hice investigación en la universidad, pero siempre defendí que había profesores que eran excelentes profesores y podían no hacerla, porque si eran de primerísimo nivel transmitiendo conocimientos, lo podían estar haciendo muy bien, dependiendo de las circunstancias. Entonces esto aquí se nos ha ido volviendo un enredo absurdo. Entonces cargarle o a departamentos o a regiones o a academias cosas que no pueden hacer, lo que al final termina es sacrificando los intereses. Ahora, no soy optimista, porque es que ese COMPES de ciencia, que no es de ciencia, ya dije, y que nos quieren enredar con eso, todo esto está orientado por la OCDE, usted lo sabe, doctor Gaviria, y eso es una desgracia.
porque en la perspectiva de la OCDE, un país como Colombia no se debe adentrar en el mundo del conocimiento complejo. Esas son cosas que se les reservan a ellos, a las grandes potencias, y a nosotros nos dejan es como productores de materias primas y compradores de la ciencia compleja de ellos. Entonces, esa es la dificultad, dice el llamado que le hago a quienes están en la academia y en la ciencia y quieren que esto se desarrolle. Si esto no lo volvemos una lucha, o sea, una lucha de posiciones distintas. Hay quienes dicen a escala global, Colombia no debe meterse en esas cosas. Bueno, esa es una posición. Otros decimos, Colombia sí debe meterse en esas cosas. Y resulta que quienes están gobernando no son los de la idea de que sí, sino los de la idea de que no. Estas cosas no son equivocaciones, o sea, no es que el senador Robledo sea muy despierto y se dé cuenta que la ley quedó mal, no, estaba mal desde el principio y era fácil visualizarlo. Sí, pero lo que pasa es que no se actúa con la seriedad del caso. Entonces, repito, señalo el hecho, llamo al gobierno y a todo el mundo a entender que esa ley debe ser modificada y llamo a la academia, a la gente de la ciencia, a que vean cómo generan, digamos, lucha política, democrática, debate, etcétera, para ganar un proyecto que sea el proyecto que se necesite para que esos recursos que se plantearon para el desarrollo de la ciencia vayan a la ciencia. Así eso pueda generar contradicciones pues con otros sectores que también tienen ganas de esa plata. Yo no dudo que tienen el derecho a aspirar a ella, pero Colombia no puede resolver sus problemas si no se mete en el mundo de la ciencia realmente. Y no solo de la ciencia en general, sino de la ciencia básica, esa allá, esa que mucha gente no entiende para qué sirve, que creen que no sirve, pero sin la cual los países no pueden desarrollarse. Muchas gracias, señor presidente.